Mi nombre es Vanessa Raya Ramallo y trabajo en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Lo que hemos venido a hablar hoy es del proyecto Vercochar, que es un proyecto que trata básicamente de la mejora o de la regeneración de los suelos, aprovechando pues materiales orgánicos transformados. Y esas transformaciones pueden ser a través de procesos de compostaje o vermicompostaje, procesos más biológicos o procesos más físicos como es el biochar, que es un poquito la parte más innovadora o menos conocida de nuestras condiciones de transformación de los materiales orgánicos. Ahora le voy a ceder la palabra a Vanessa Raya, responsable del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, que nos explicará el proyecto Vercochar, que pone el foco en la regeneración del suelo mediante la incorporación de residuos orgánicos transformados mediante procesos biológicos, como el compost, vermicompost y procesos físicos como el biochar. Sí. Les dejo con ella. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, ante todo darle las gracias a IDER por habernos invitado a estar en esta jornada tan interesante, al proyecto AD4MAC por haberlas organizado y a todos los componentes los organismos que intervienen en el proyecto, que me ha parecido muy interesante. Y bueno, nosotros venimos aquí a hablar del proyecto, que también es un proyecto Interreg como el de ellos, en la misma convocatoria, pero en este caso nos hemos centrado más en el cuidado del suelo y en el aprovechamiento pues, de los residuos orgánicos generados, en este caso más enfocado en el sector agrícola, pues eso un poco para hacer su transformación y para utilizarlos en la mejora de los suelos, ¿no? Ahora, un poco los antecedentes precisamente han sido esos, ¿no? Había una preocupación generalizada por la degradación general de los suelos y la pérdida de calidad y por otro lado esa concienciación afortunadamente cada vez más incipiente en el aprovechamiento y reutilización de los residuos, ¿no? Y bueno, dentro de esto todos sabemos que el compost, el vermicompost son sistemas bastante generalizados, bastante utilizados, muy conocidos, pero sí que queríamos incidir en la parte, o en lo que nosotros consideramos un poquito más innovador, aunque también es conocido, que era pues la utilización y la elaboración de biochar que aplicado al suelo tuviera un efecto mejorador en el suelo, ¿no? Para empezar simplemente quería introducir un poquito el enfoque del proyecto, que era sobre todo mejorar los niveles de materia orgánica en el suelo, porque al final la materia orgánica básicamente es la reserva de carbono edáfica y es aquella de la que se alimentan los microorganismos que viven en el suelo, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que intentar es mantener o incluso mejorar en aquellos suelos degradados esos niveles de materia orgánica. Entonces, en función de la cantidad, de la calidad, de la materia orgánica que tengamos, pues tenemos una serie de propiedades en el suelo, ¿no? Nos ayudan a almacenar los nutrientes, a rellenar la humedad, mitigar la producción de gases de efecto invernadero, porque también el suelo nos hace de secuestro de carbono, nos ayuda a resistir la degradación física, química y biológica de los suelos y, por lo tanto, actúa como un medio idóneo para la productividad, ¿no? Bueno, básicamente simplemente comentarles, esto es como un esquemita así bastante gráfico. Cuando nos vamos a un metro cúbico de suelo, al final vemos que lo que es la materia orgánica, como mucho, la mayoría de los suelos de Canarias no llegamos a ese 5%, pero tenemos una materia inorgánica, el agua, el aire, y como mucho un 5% de materia orgánica, que es de la que se nutren esos microorganismos del suelo, que estamos hablando de 400.000 millones de microorganismos en un metro cúbico. O sea, realmente la biodiversidad que hay en el suelo es la cuarta parte de la biodiversidad de todo el planeta. Por lo tanto, tenemos que mantener esa biodiversidad y eso lo hacemos
pues a través de lo que les sirve de energía y de alimento a los microorganismos, que es básicamente pues, esa materia orgánica. Para hacernos una idea, cuando hablamos de aplicar materia orgánica en los suelos, podemos aplicarla de distintas maneras y además cada una de ellas aporta un tipo de materia orgánica o un estado de descomposición de la materia orgánica. Cuando estamos hablando de que añadimos restos de poda, básicamente añadimos materia orgánica, lo que llamamos particulada, en la que prácticamente vemos cómo es esa materia orgánica, si es un resto vegetal, vemos los fragmentos de ese resto vegetal y reconocemos la estructura, ¿no? Cuando ya estamos hablando de que le añadimos pues eso, camas de ganado, estiércol, abonos verdes, aparte de esa materia orgánica particulada, ya añadimos una materia orgánica que llamamos soluble, que es ligeramente descompuestas, ¿no? Que han sufrido un pequeño proceso de descomposición. El siguiente proceso de descomposición es la materia orgánica, la que llamamos humificada, ¿no? Es una materia orgánica que está compuesta por moléculas de mayor tamaño, de mayor peso molecular y que son más estables y más difícilmente atacables por los microorganismos. Esa materia orgánica pues la aportamos con materiales orgánicos transformados, como por ejemplo un compost o un vermicompost. Y finalmente la parte de la materia orgánica que es la más recalcitrante, a la que los microorganismos les cuesta mucho atacar y de hecho funciona como reservorio de carbono en los suelos, es cuando hablamos de la última fase de descomposición de la materia orgánica, que es lo que llamamos materia orgánica recalcitrante, ¿no? Entonces un poco con esa idea empezamos a trabajar dentro del proyecto, básicamente utilizando sistemas de transformación muy comunes como el compost, el vermicompost y el biochar, pues con la idea de mejorar la calidad de los suelos. Aquí simplemente les pongo los organismos que forman parte del proyecto, que hay tanto organismos de Canarias, las dos universidades, está la Universidad de La Laguna, Las Palmas, el ITC, Cabildo, ADER La Palma, la EDECA, la Mancomunidad del Sureste, y después ya hay organismos de Azores, de Madeira y Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Simplemente comentarles que los tres enfoques, primero era pues, evaluar esas materias orgánicas transformadas, en segundo lugar ver qué efectos beneficiosos tenían en el suelo y en tercer lugar pues, hacer ya una labor más de sensibilización y difusión de los resultados. En este caso nosotros empezamos a utilizar las podas de la palmera básicamente porque cada región la idea era utilizar algún residuo que consideraba un poco difícil de gestionar o que tuviera algún problema para gestionarlo adecuadamente. En este caso, nosotros pensamos aquí en la poda de palmera porque la mayor parte de las veces está afectada por biocalandra y según la normativa actual, este tipo de residuos hay que llevarlo directamente a vertederos, sobre todo para evitar la dispersión de la plaga. Pensamos en utilizarlo básicamente porque si lo sometíamos a un proceso de pirólisis, que ahora les explico que se trataría el proceso que utilizamos para hacer biochar, evidentemente la plaga o si hay algún tipo de insecto desaparece, ¿no? Por otro lado, hay otras regiones que han utilizado otro tipo de materiales, también se está utilizando la TIFA, la NEA, en este caso se ha hecho una vinculación de lo que se hace crecer en el humedal del sistema de depuración de Santa Lucía de Tirajana, que tiene TIFA y es el mismo material que se va a utilizar en Senegal y Mauritania, precisamente porque ellos tienen un problema de invasivo en el río Senegal y es un material bastante interesante porque ellos tampoco tienen demasiados restos aprovechables, pero sí que aprovechan estos restos de la TIFA y con eso se está elaborando biochar para aplicar en los suelos también en esos países. En Cabo Verde, pues eso, tanto los lodos de depuradora se van a aprovechar para hacer biochar, restos de acacia, bagazo de caña, es decir, en cada sitio, aquí también el Cabildo de Gran Canaria pues, va a utilizar las podas de peral y manzano que están en la zona de la cumbre y la Mancomunidad del Sureste pues, con las podas de olivo también en la zona de Santa Lucía. No voy a hablar mucho de los procesos, simplemente para que vean que un poquito, que ya la mayoría lo conocerán, la diferencia que hay entre cada uno. Básicamente el compostaje que nosotros solemos hacer es el de pila,
normal, sin aireación forzada, y se trata de un producto que es orgánico y químicamente estable y además libre de patógenos, ¿no? Sí que hay que tener una serie de parámetros a tener en cuenta a la hora de hacer un compostaje. Siempre se habla mucho de la relación carbono-nitrógeno, que la tienes que conseguir en función de los materiales que utilices inicialmente. Tenemos que tener una humedad en torno al 55%, un nivel de oxígeno superior al 10%, y aquí algunos ejemplos de los materiales con los que se suele trabajar, sobre todo aquí en Canarias. El estiércol de cabra es muy típico, los restos de poda, y en función de eso, de la composición de cada uno de ellos, pues podemos utilizar, en este caso, para conseguir una relación del 30-35, pues bueno, si tenemos estiércol de cabra, pues una relación en volumen de 1 del estiércol, y aquí por ejemplo 1,7 de la poda de jardinería y 2,5 de aulada. O sea, un poco en función de lo que tengamos podemos hacer eso, una relación lo más adecuada posible para tener un buen material de partida, ¿no? Para hacer el compostaje. No me voy a profundizar mucho en esto, pero simplemente el típico proceso de compostaje en el que pasamos primero por una fase que llamamos mesófila, en la que empezamos con la temperatura ambiente, y la propia actividad de los microorganismos es la que hace que aumente la temperatura al menos hasta los 70 grados. Ese aumento de la temperatura es el que hace que higienicemos toda esa mezcla, es decir, siempre se intenta llegar hasta los 60 y pico, 70 grados, porque es lo único que va a hacer que nosotros nos aseguremos que tenemos una mezcla higienizada, ¿no? Y bueno, después de que los microorganismos consuman esa materia orgánica que es más lábil, su actividad comienza a bajar y por lo tanto la temperatura de la pila también comienza a bajar, ¿no? Simplemente hay que tener, bueno, aquí le pongo pues la cantidad de microorganismos que tiene un gramo de compost, ¿no? Y que se han encontrado en los análisis que se han hecho, ¿no? En los procesos de elaboración. Simplemente comentarles que hay que tener una serie de cuidados y de controles a la hora de hacer la pila, como saben, pues mantener unos niveles de humedad, medir la temperatura, en este caso también este tipo mide temperatura, humedad, oxígeno, un poco para mantener los niveles que queremos, y cuando necesitamos aumentar los niveles de oxigenación y por tanto aumentar la temperatura, pues hacemos un volteo. Con el vermicompost es un proceso distinto, pero sí es verdad que en este caso nos ayudamos con las lombrices y con los microorganismos asociados a esas lombrices. Entonces se consigue un material orgánico muy estable y además con unas propiedades nutricionales y microbiológicas muy importantes. Tanto la relación carbono-nitrógeno de partida es diferente, la humedad que se necesita en este caso es muy alta, porque la lombriz sí que necesita, para poder respirar, que su piel esté muy húmeda, si no, no es capaz de sobrevivir, ¿no? Y bueno, y aquí hay un material, un elemento que se produce que es importantísimo y que se utiliza mucho en las explotaciones agrarias, es el lixiviado de lombriz. Aquí les muestro simplemente unos ejemplos de composición. La composición suele variar mucho pues, en función de los materiales, tanto del compost de partida que le ponga, la alimentación que le añada, pero sí es verdad que son líquidos, soluciones altamente ricas en nutrientes y se utilizan muchísimo en la agricultura. Y ya cuando nos vamos al biochar, que para nosotros era la parte más desconocida, básicamente comentarles que biochar es carbón vegetal. No hacemos un proceso diferente a lo que es un proceso de elaboración de carbón, una pirólisis, es decir, estamos siempre por conseguir temperaturas por encima de los 300-350 grados, pero intentando que sea con muy baja concentración de oxígeno o sin oxígeno. De manera que se produzca eso, la pirólisis, no la combustión del material, sino la propia pirólisis. Y así conseguimos este material. Aquí verán las fotos que son, lo hemos hecho con podas de palmera, y una característica muy importante que tiene este material es que es altamente rico en carbono estable. Y eso lo que nos permite es que lo utilicemos como secuestrador de carbono en los suelos, es decir,
Cuando nosotros elaboramos un material de este tipo, obtenemos un material muy rico en carbono, el recalcitrante que les comentaba antes. Cuando lo aplicamos al suelo, los microorganismos son incapaces de atacarlo y por lo tanto lo que conseguimos es que utilicemos el suelo como un secuestrador de carbono, ¿no? Aparte ya les comentaré otras ventajas que tiene la aplicación de biochar al suelo. Nosotros hay muchas formas de hacer biochar, de hecho hay mucha gente que hace biocarbón en sistemas industriales, pero un poco la idea del proyecto era poder trasladar una forma de elaboración de biocarbón a nivel agricultor, ¿no? O sea, que un agricultor que tuviera sus propios residuos lo pudiera utilizar. En este caso, una de las formas es a través de una olla carbonera, que esto es una olla que compró Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y nos la ha cedido y la estamos utilizando, ¿no? Para hacer, es la que utilizan algunos carboneros de la cumbre pues, para hacer carbón con los materiales y la leña que hay en la cumbre. No les voy a explicar mucho, de todas formas al final les diré que ya tenemos unos vídeos colgados en YouTube, ahí está el enlace. De manera que ahí explicamos los procesos de cómo se elaboran, o los 3 procesos que utilizamos nosotros para elaborar biochar, ¿no? Y básicamente, como verán en esta foto, llega un momento que lo que tenemos que hacer es, una vez que termina de salir este humo blanco, pues al principio lo que se produce es una evaporación del agua que hay en el material, pero después llega un momento que tenemos que ahogarlo, es decir, tenemos que cerrar totalmente la entrada de oxígeno y con ese calor que ya se ha producido se produce la pirólisis del material. Normalmente de un día para otro ya tenemos que dejar enfriar el horno y al día siguiente ya podemos sacar el material. A la hora de, bueno, después les diré, pero a la hora de la aplicación sí tenemos que, lo aplicamos molido, ¿no? Esta es otra forma que es un doble bidón, es un sistema mucho más pequeño y mucho más sencillo a la hora de trabajar con él, pero ya les diré después, tiene un menor rendimiento en este caso. La parte que vas a pirolizar se coloca en el interior de ese doble bidón y en el exterior, o sea, entre los 2 bidones, colocamos el material que vamos a combustionar, es decir, el que nos va a servir para subir la temperatura, ¿no? Para que nos dé calor para el interior. Y básicamente no es nada más, lo que sí es verdad que en función del material sí que tenemos que buscar qué cantidad es idónea para colocar dentro y fuera, de manera que al final dentro tengamos un material pirolizado, ¿no? Y este es otro sistema que sí es bastante conocido porque se desarrolló en Japón por el Instituto Itaca y es el Kontiki. Básicamente es un proceso de pirólisis distinta porque es abierto. Normalmente en el proceso de pirólisis tienes que apagar, tienes que impedir la entrada de oxígeno de alguna manera, ¿no? Para evitar que el material se siga combustionando. Y este es diferente porque la pirólisis se produce porque el propio efecto que tiene, primero la forma del interior de este depósito es en forma de tronco cónica y después tiene este aro alrededor. Y ese aro lo que hace es que se produzca una circulación de aire que se coloca por encima de esa especie de olla y ese aire, ese oxígeno es el que se quema. Y esa llama crea una capa aislante que evita que se queme el interior, o sea, lo que está dentro de la olla esta tipo Kontiki. Entonces, bueno, es un sistema que funciona muy bien, además tiene unos rendimientos que no están nada mal y va también estupendamente. Lo que pasa es que es verdad que dependiendo de las dimensiones, pues produces más o menos cantidad. Las ventajas y desventajas de cada uno, pues claro, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. La olla carbonera sí es verdad que permite utilizar materiales de gran tamaño, por lo tanto es bastante cómodo para cuando tienes gran cantidad de poda, pero sí es verdad que la olla necesitas estar controlando la entrada y las salidas de aire, es decir, no sé si se fijaron en la foto, hay 8 toberas y se van colocando las toberas de 4 en 4 y se van rotando de manera que eso hace que el calor se reparta de manera homogénea por toda la olla. Entonces tienes que estar un poquito más pendiente. En función del tipo del material, nosotros con palmera la pirólisis se hace muy rápido, es un material que combustiona de una manera muy rápida y en 2 horas prácticamente ya tienes terminado el proceso. Cada media hora
tenemos que estar cambiando las toberas de sitio. El doble bidón, lo que les dije, es un material bastante sencillo, fácil de fabricar, porque se pueden fabricar con chapas de bidón reciclado, sencillo de utilizar, simplemente pones el material, prendes, tapas y cuando termina, terminó. Pero eso es para pequeñas cantidades de material. Y el Kon-Tiki sí que es verdad que es el que se ha visto que emite menos gases y humo que el doble bidón y que la olla carbonera, pero eso sí, tienes que estar presente porque tienes que ir alimentando la llama continuamente. Simplemente decirles que al final, lo que les comenté, pues tiene que haber un proceso de molido, en este caso nosotros tamizamos también para no incorporarlo al suelo con un diámetro muy grande, pero lo hacemos también de una manera bastante rudimentaria. Es decir, cogemos una hormigonera, le metemos unas piedras, tapamos con un plástico, se le quita el eje de la hormigonera, claro, rueda, y la propia hormigonera es la que muele el carbón y se paraliza después de una manera bastante sencilla. Esto es un poco lo que les dije. Estos son medios de rendimiento en las distintas formas de elaboración, y es verdad que, como verán, la palmera en el doble bidón, que es el color azul, pues tiene un rendimiento bastante bajo. Sí es verdad que es un material que no tiene un poder calorífico muy alto, y por lo tanto pues tenemos que utilizar más material para conseguir esa temperatura deseada, ¿no? Y cuando nos vamos a la olla carbonera, la del tabico, pues sí que nos aumenta en general los rendimientos, ¿no? Tanto, bueno, también hemos hecho en olivo, y en olivo sí que hemos visto que es un material que tiene un poder calorífico muy alto y se consiguen temperaturas muy altas. Así que aquí no lo he puesto, pero en función de la temperatura de la pirólisis y del tiempo de residencia de esa temperatura en el material, las características del biocarbón cambian mucho. Con fines agrícolas, sí que podemos decir que tampoco es demasiado, podemos estar en temperaturas medias, tampoco es demasiado positivo subir mucho de 600 grados, porque ya a esas temperaturas incluso todos los materiales no carbonados también desaparecen. O sea, desaparecen todo lo que son cationes de la propia estructura, y bueno, a nivel agrícola eso también nos interesa mantenerlo, ¿no? Entonces sí que es bastante importante tener en cuenta eso, tanto la temperatura como el tiempo de residencia de la temperatura. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de sistemas caseros o artesanales, vamos a decirlo así, eso es menos controlable. Sí que podemos controlar haciendo pruebas, pues bueno, qué cantidad tenemos que poner de un material o de otro, de manera que podamos conseguir lo que buscamos, ¿no? Pero no, como les digo, no es un sistema industrial. Y bueno, y aquí es un poquito lo que les comentaba, que si nos vamos al material original, a la palmera normal, la barrita verde es el carbono total que tiene el material, y la barrita azul es lo que llamamos el carbono estable, recalcitrante. Cuando vamos al material original, estamos hablando que prácticamente un 50% del carbono total es un carbono estable. Pero en el material ya transformado en biochar estamos hablando de valores de carbono estable en torno a un 85 y un 90%. Es decir, de ahí venía un poco lo que les comentaba, que al final ese material aplicado al suelo nos sirve como sumidero de carbono, porque va a estar ahí durante cientos de años, ¿no? A nivel general, sabemos que las materias orgánicas en general, los materiales orgánicos transformados, sí que nos aumentan pues el contenido de materia orgánica de los suelos, las propiedades físicas y químicas. Pero cuando nos vamos al compost y al vermicompost, un aspecto importante que nos incorpora al suelo es la parte microbiana, los microorganismos. También aumenta, dado esos microorganismos, la resistencia de las plantas al estrés, a las plagas y a las enfermedades, y nos aporta nutrientes. Cuando nos vamos sobre todo a los beneficios del biochar, lo que les he dicho, secuestro de carbono es bastante importante, y debido a las propiedades físicas del material, una cosa con la que estamos jugando y con los ensayos que hemos realizado se han visto es que tiene una capacidad de retención hídrica bastante importante.
y sobre todo en zonas donde áridas, supone un material importante para añadir a los suelos, de manera que haga que los cultivos sean un poco más resilientes a la hora de tener esa falta de humedad. Por otro lado, también se está utilizando, hay otros grupos del proyecto que lo están utilizando como absorción de toxinas o contaminantes en los suelos. Aquí les pongo que es verdad que hay otros usos ambientales, como para tratamientos de aguas residuales, en chimeneas industriales porque reducen la emisión de gases de efecto invernadero, y también en las camas de ganado y estiércol para reducir los olores, básicamente porque lo que hace es una retención de esas moléculas en la superficie del biochar. También comentarles que dentro del proyecto hay otros grupos que están trabajando, por ejemplo el ITC, el Departamento de Análisis Ambiental, en la inmovilización de órganos clorados en el suelo, como el biodrin, utilizando el biochar como elemento inmovilizador de esos contaminantes, evitando, porque el biodrin tiene una propiedad bastante complicada y es que es bastante volátil. Y lo que se pretende encontrar o buscar con este proyecto es que se quede inmovilizado en la superficie del biochar y que no pase al cultivo. También tanto el ITC, el Departamento de Aguas, y la Universidad de La Laguna están trabajando en el uso del biochar como biofiltro en esos sistemas de depuración natural. Y la Universidad de Las Palmas está usando carbones activados también para inmovilización de contaminantes varios. Y simplemente finalizo diciendo que bueno, hay en YouTube donde pueden ver los procesos de elaboración tanto de biochar, compost, vermicompost, unas hojas divulgativas, y todo eso va a estar disponible, bueno, ya está ya disponible en la página web del proyecto. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.